Mira, soy Francisco Silloni, ¿no? Lo que te quería decir, hoy día en la tarde del día jueves 16 de septiembre del 2025. Quiero comentarte un poco lo que hice en una de las últimas grabaciones en mi cuarto, y de ahí te voy a querer explicar otra cosa. Sí, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Estoy haciendo cosas para el mejor desenvolvimiento de esta charla, ¿eh? Mira, en la última edición hablé sobre el paralelo entre dos grandes del misticismo esotérico de Occidente, vamos a decir, porque los dos son nacidos en Inglaterra, Aleister Crowley y el señor Arthur Edward Waite. Viajó mucho, pero era como Crowley, un místico, un ocultista, un investigador de lo que viene a ser el tarot, sus significados profundos, sus significados al revés y al derecho, y su significado profundo, y al margen de eso escribieron, ¿no? Tuvieron bastante obra. La diferencia es que el señor Crowley era, vamos a decir, pues, era una persona eminentemente libre, ¿ya? Eminentemente libre, hizo cosas que marcaron a todo lo referido al tarot, lo referido a una máxima. El señor Crowley hizo una máxima, es decir, una frase, una oración que desde que él la creó, desde profundas meditaciones, él estuvo satisfecho. El señor Arthur Edward Waite escribió sobre el tarot, se acompañó de la señorita Pixie, Pamela Colman Smith, para cumplimentar la pintura y los colores de la nueva versión del tarot que la hizo el señor Arthur Edward Waite, norteamericano, pero mucho tiempo pasó en Inglaterra, y contó con la colaboración de la señorita Pamela Colman Smith. Al margen de que le pudo pagar más, ¿no? Porque es el tarot más exitoso, ¿no? Hoy en día se hacen muchos tarots y oráculos, ¿no? Pero lo que él hizo, quizá en su cabeza, en su concepción, en la concepción del señor Arthur Edward Waite, es que iba a ser básicamente un conjunto de 78 láminas, con algunas variaciones en la iluminación, en la luz, y en la atmósfera de todos los arcanos mayores y 56 menores. Son 22 arcanos mayores o triunfos mayores y 56 arcanos menores o triunfos menores.
Yo estoy de acuerdo con las dos, ¿ya? ¿Qué te puedo decir en resumen con relación al tarot Rider-Waite? Me siento cómodo con él. Yo me siento cómodo como Francisco Silloni Champín, psíquico. Me siento a gusto y cómodo en lo que el señor Arthur Edward Waite planteó o concibió y finalmente hizo pintar bajo sus directrices a la señorita Pamela Colman Smith. El señor Arthur Edward Waite, norteamericano, la señorita Pamela Colman Smith, más conocida como Pixie, británica, y el señor Aleister Crowley, británico, y la señorita que por su lado consiguió el señor Crowley, o quizá deba decir Edward Alexander Aleister Crowley o Aleister Crowley, consiguió, hizo contacto, desarrolla una relación sentimental con la señorita que le pintó bajo su directriz, bajo la directriz de Crowley. Un tarot. Él mandó en su testamento una cláusula que planteaba que al fallecer él, Edward Alexander Aleister Crowley, iba a lograr que se publique internacionalmente o por lo menos en las más importantes ciudades como son Nueva York, Londres, México, África, este tarot, ¿no? Porque el planteamiento pictórico, iconográfico que hace el señor Arthur Edward Waite es de alguna forma diferente a lo que plantea Edward Alexander Aleister Crowley. El señor Rider-Waite y el señor Crowley plantearon dos series de dibujo, o sea, el de Waite y el de Crowley eran muy diferentes, y ahora les voy a explicar por qué, de el tarot habitual que estaba en Europa desde más o menos el siglo XV o algo así, pero el tarot de Marsella era como un monopolio, ¿ya? Como un monopolio, sí. En el baño había dejado. Gracias. Como un monopolio. O sea, sin querer, ¿no? Sin querer, el tarot de Marsella había monopolizado toda Europa y vamos a decir el mundo, ¿no? En términos de lo que es el tarot en sí mismo, ¿no? Entonces, Waite plantea en el año 1909 a 1910 y de ahí expande, publica este tarot Rider-Waite, cuya diferencia del de Marsella y del de Crowley consistía en
vamos a decir, una figura mucho más realista, con colores distintos, porque, por ejemplo, la muerte tiene mucho color negro en Marsella. La carta, la lámina de la muerte, tiene mucho negro. Entonces, planteó, por dar un ejemplo de la cantidad, ¿no? Porque eran 78 láminas. Pero ahora tenemos el tiempo para explicar bien y que no hayan errores o omisiones. Por ejemplo, este es un tarot que consiste en Rider-Waite y su planteamiento. Hay cartas que siguen, ¿eh?
Se ha cortado las uñas, ¿no? Me ha cortado de las manos. De las manos. Ahí se nota, ¿no? Como siempre, ella no va a querer recoger, botar a la basura. Todo así. No, ella. Yo esa vez yo le dije, ay, cucaracha, me está caminando. Esa vez yo le dije, si botas a la basura, no me dejes en el perro. Y no me responde. El miércoles. No vamos a hablar mucho de lo que viene a ser los arcanos mayores, porque ya lo he hecho, ¿no? Los arcanos mayores son arquetipos universales. Pero, por ejemplo, esta es la perspectiva o el planteamiento del tarot de Marsella, la inmortalidad o la muerte número 13. Fíjate bien. Este es el planteamiento del tarot de Marsella desde el siglo XV, pero con más trazos de color oscuro, de color negro, y eso personalmente a mí no me gusta, pero es el planteamiento de el tarot de Marsella. Este es el planteamiento de la carta número 13, que es la inmortalidad o la muerte en sí, la calavera, el esqueleto, la sagrada muerte para los mexicanos. Esta la veo más dinámica, la veo más drástica y no tan intensa. O sea, la muerte es un proceso natural. Sale el caballo, que ya es un avance, ¿no? Y la muerte está cerca del Papa, niños y niñas. Hay un sol en el horizonte. Este es el planteamiento del señor Arthur Edward Waite. Ay, no te puedo creer. Por acá tengo también No, es que tiene que ser completo, pues. Tiene que ser completo. Es que yo no entiendo cómo ha podido pasar estas cosas. Ya. Yo lo respeto a ustedes muchísimo, pero ya, vamos a ver. Es que yo antes de esta exposición he debido sacar los arcanos, escogerlos y todo. Este es el planteamiento del señor Edward Alexander Aleister Crowley sobre la muerte, la inmortalidad, el número 13 de los arcanos mayores.
la número 13 de los arcanos mayores. Planteamiento de Crowley es sumamente drástica en el movimiento de su guadaña, la calavera o el símbolo de muerte, como si fuera un ser humano esquelético, ¿no? No solamente esquelético, negro y matando animales racionales como el hombre y la mujer, una permanente lucha, ¿no? Incluso en ideas y conceptos se ve ahí, ¿eh? Por lo menos tú puedes prefigurarlo como que son también ideas y conceptos. Ya, entonces ahora ya hemos explicado, o sea, yo me siento más cómodo y mucha gente se siente más cómoda ahora en el año 2025 con el planteamiento del señor Arthur Edward Wade. ¿Por qué? Porque se ven pinturas que hizo la señorita Pamela Colman Smith, Pixie, ¿no? Mucho más realistas, mucho más realistas. ¿Por qué? Porque hace más real la figura. Porque hace más real el retrato del arcano. ¿Te das cuenta? O sea, ay, sí, yo estoy justo pasando por eso. Esas son las cosas que se ve como triunfo del señor Arthur Edward Wade y la señorita Pamela Colman Smith. ¿Te das cuenta? Son, ¿qué te puedo decir? Son más realistas. Más realistas. Te voy a hacer mención. Estamos haciendo ahorita una sesión mucho más gráfica. Ya. Por ejemplo, el planteamiento del tarot de Marsella, el planteamiento del tarot de Marsella
Acá tengo el planteamiento de Crowley y el planteamiento de Arthur Edward Waite. Ya. Este es el planteamiento gráfico de una carta del tarot. De los arcanos menores, el 5 de copas, Marte en Escorpio, elemento agua. Este es el planteamiento del tarot de Marsella, 5 de copas. Entonces tú ves ahí, gráficamente, iconográficamente, simplemente 5 copas. 5 copas. Entre algunas flores, entre algunas hojas, entre algunos pétalos, ¿ya? Pérdida en el placer, decepción, desilusión, desengaño, desilusión, desencuentro, desarmonía, ¿ya? Pero en Arthur Edward Waite, del tarot Waite, o Rider Waite, el señor Waite planteó a la señorita Pixie, que es Pamela Colman Smith, artista gráfica del siglo XIX, con raíces africanas. Pero acá vemos un 5 de copa que nos habla. ¿De qué forma? Estoy con pena, un luto que la hace vestir a la figura del 5 de copas de negro. Se han derramado o tomado ya 3 copas. Quedan 2 atrás de la figura humana, que puede ser una señorita. Y atrás se ve un puente, acceso a una ciudad donde hay torres, hay puentes, hay verde, ¿ya? Para que vean la diferencia y lo que plantearon estos diversos autores. El autor de Marsella se dice que es un italiano, puede ser un Bonifacio Bembo en 1410. No hay una tranquilidad o una única versión del tarot de Marsella en términos de su pintor. No se sabe. Dicen que Bonifacio Bembo, que el artista de la familia Visconti Sforza, etcétera. Marsella queda en Francia, ¿no? Pero acá vemos el 5 de copas con una imagen en torno gris. Hay hojas de plantas que se ven marchitas y mirando hacia el suelo. ¿Qué hizo el señor Arthur Edward Waite? Pena, decepción profunda, llanto, luto. Esto es lo que plantea Crowley. Colores tristes, hojas tristes. Flores marchitas. ¿Qué planteó Marsella?
5 copas para el 5 de copas. 5 copas. 5 cálices. 5 cálices. 5 copas. 5 vasos. Porque el 5 es un número que trae pena, tristeza. Marte en Escorpio. Marte en Escorpio. It is Crowley. Este es Rider-Waite. Esto es Marsella. Lo más completo es hablar de una figura al derecho y al revés. Decepción. Familia, íntimos, familiares, relaciones familiares con familia y allegados. Igual en el 5 de copas del señor Arthur Edward Waite. Al derecho, decepción. Familia, íntimos, amistades íntimas, familiares. En Crowley, Marte en Escorpio. Decepción. 5 de copas. Número 5 de las copas. Pero es un 5, entonces hay dificultades y pérdida en el placer. Pero de cabeza, ¿qué dice? Crowley. Familiares. Amigos íntimos, padrino, madrina, tío, tía, padre, madre, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas. Es el mismo significado, ¿ya? Pero enriquecido iconográficamente, es decir, a través de los símbolos, de los colores, las formas. Finalmente, 5 de copas, Marsella. 5 de copas, Rider-Waite. Pero no menos importante, 5 de copas de Edward Alexander Aleister Crowley, llamado el 666, el anticristo o la bestia apocalíptica. Y a él le gustaba que lo llamen así. No era ninguna bestia apocalíptica porque ya tendría que haber pasado por su culpa fracasos en el mundo, cataclismos en el mundo, guerras nucleares en el mundo, extraterrestres en el mundo y en el planeta Tierra. Entonces te das cuenta, a él le convenía a Crowley que lo llamen el 666, la bestia apocalíptica. Y él, como era alguien, no lo desmerezco, ¿eh? Ojo, no lo desmerezco. Era sobrado, pues. Era gracioso. Era británico. Muy acostumbrado a drogas. Yo no sé cómo su cuerpo podía soportar que casi diariamente consumiera morfina, heroína, LSD, cocaína, o sea, ¿dónde estamos?
ni que fuera el hombre, el hombre de las nieves, el Yeti, el abominable, ¿eh? Abominable, hombre de las nieves. No era. Era un místico que tenía intuiciones, creó un tarot, o la versión Crowley del tarot, el libro de Thoth, y escribió su libro sobre los juegos, sobre las tiradas, los significados al revés y al derecho, sus colores quizás, pero el señor Crowley ha debido desde joven hacer uso de una imagen más, vamos a decir, pues, una figura más seria, ¿no? No le dio la gana. Hacía lo que quería. Heredó muy joven, 21 años del padre, porque venía de un hogar bien conformado, hijo único, Libra, del año 1875. Hablo del señor Crowley, ¿eh? Pero él, él creció en un hogar eminentemente católico o cristiano, bueno, de la idea de Cristo, en quien creo. Y al final, oye, heredó, se fue de la casa, se fue a recorrer el mundo, se la dilapidó. Dime tú, se dilapidó la herencia del padre, que era considerable. Era considerable. Claro, para el Londres del año, pues, que me dices tú, del año 1898, 97, 99, viajó, pagó a amantes, compraba drogas, hacía viajes, se vestía acorde a la época, con sombrero, con su saco interno, ¿no? Bueno, siempre tuvo el señor Crowley, siempre tuvo una imagen imponente. Él siempre tuvo. No, pero es que yo digo, después no me vayan a reclamar ustedes. No, que en Londres, el tongo, y así. El señor Arthur Edward Wade era serio. En su libro Pictorial Key to the Tarot, o clave pictórica del tarot, recomienda más no leerse las cartas ni el tarot. Alucina. O sea, una persona que se le cree que es eminentemente tarotista y ocultista, pero no satanista o invocador de fuerzas celestes o negras del inframundo. No, el señor Arthur Edward Wade era místico, esotérico, investigador del fenómeno psíquico. En este libro que se llama
clave ilustrada del tarot o clave pictórica del tarot o Pictorial Key to the Tarot, Arthur Edward Waite. Esto lo publicó junto con el tarot, ¿no? Este libro fue publicado más o menos en el año 1909 o 1910 internacionalmente. Pero yo lo que me quedo impactado, ¿sabes? ¿Cómo puede ser? Porque ahora hay muchos, infinitos, señores y señoras que presentan el tarot internacionalmente y realmente algo tienen siempre de... Vamos a decir pues que fallas en los colores, falla en las formas y fondos, pero el señor Arthur Edward Waite es más preciso, es más de los que se amoldan a una escenografía y un personaje mucho más verosímil. Ahora, los ambientes del tarot de Arthur Edward Waite son victorianos, la época de la reina Victoria de Inglaterra. Victorianos definitivamente. Definitivamente, ¿eh? Nada de innovación espaciales, por ejemplo, no. Ya, y después el señor Crowley no se hizo problemas a la hora de diseñar lo que iba a ir en este tarot, ¿no? O sea, él supervisaba cómo hizo el señor Arthur Edward Waite sobre la artista plástica Pixie, que es Pamela Colman Smith. Yo me identifico, quizá tú no, pero yo me identifico con el tarot de Rider-Waite. Es más, vamos a decir, más directo en su mensaje, es más directo. Quiero verla ahora, ¿eh? Qué horror, nos pasamos de más. Diferencien pues el tarot de Marsella con el tarot de Arthur Edward Waite y el tarot de Edward Alexander Aleister Crowley. Es interesante. También se le puede comparar con el tarot redondo Mother Peace, Madre Paz, que es redondo, y quizá con el tarot de The Order of the Golden Dawn, que es la Orden del Amanecer Dorado, donde pertenecían los cuatro: Waite, Colman Smith y Crowley, Lady Frida Harris. Buenas tardes.